buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es martes 21 de octubre y estamos listas para compartirles las noticias más destacadas. ¿O no, Dul? Así es, Mon, buenas noches, arrancámonos. Sí, ya, arrancamos. Arranquémonos. Este martes, esta noche de martes. Pues hoy les tenemos información sobre las acciones que está tomando Pemex para contener el derrame de hidrocarburos en el río Pantepec. También les damos detalles sobre la respuesta que da el legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, a los cuestionamientos de por qué estaba jugando pádel en plena sesión, en plena discusión de la Cámara de Diputados. Y en el Con Todo, Dul. En el Con Todo, pues justamente hablando de pádel, alguien que publica mucho en sus redes sociales que juega ese deporte es Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y senador de la República. Este Con Todo viene a partir de que en el chat nos solicitaron pues saber cuántas inasistencias tiene este senador, que ha estado viajando bastante al extranjero para hacer unión con líderes de la derecha. De eso vamos a hablar en el Con Todo. Una breve pausa y arrancamos. Bueno, pues muy buenas noches, gracias por acompañarnos este martes 21 de octubre. Hugo González ya nos está mandando a ti y a mí a jugar pádel. Dice que hay una sede para jugar eso en Mariano Escobedo. No sé dónde juegue el senador Alejandro Moreno, pero bueno. Ni Cuauhtémoc Blanco, no sabemos dónde está jugando. Pero pues sabemos que es bueno para su corazón. Iván al menos manda un mensaje positivo a la ciudadanía. Hay que hacer ejercicio para tener buena salud y qué mejor que en horario laboral. Pues sí, es lo que está diciendo. Ayer te contaba que me encontré en la fil del Zócalo a una persona que nos ve todas las noches, bueno, casi todas las noches, a veces mientras está paseando a su perrita. Le enviamos saludos a Alejandro Peláez. Dice, buenas noches. Justo dice, me encontré a la pícara Dulce en la fil Zócalo. Pues un saludo, gracias por conectarse con nosotras y a quienes nos dejan ya también sus comentarios en el chat y sus me gusta para llegar a más personas. Pues nos arrancamos con las noticias. Esto fue un anuncio que da la secretaria de Seguridad Kristi Noem de los Estados Unidos, que se da luego de que ya había anunciado hace unos meses que iba a pintar de negro, como se pintó de negro el muro fronterizo entre México y Estados Unidos para que el flujo migratorio pues sufriera incluso quemaduras por tratar de pasar hacia los Estados Unidos. A esto se suma algo más. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, encabezado por Kristi Noem, abiertamente antiinmigrante, anunció la operación Muro del Río. ¿En qué consiste esto? Es el despliegue de más de 100 barcos a lo largo del río Bravo para reforzar la seguridad en la frontera con México, básicamente impedir que vaya el flujo migratorio. La dependencia estadounidense anunció lo siguiente el día de ayer. En esta movilización sin precedentes, la Guardia Costera va a desplegar embarcaciones de respuesta, lanchas para aguas que sean poco profundas, unidades de mando y control, así como equipos tácticos, con el objetivo de hacer a Estados Unidos seguro nuevamente, que es un eslogan del gobierno de Trump. Así va a iniciar con más de 100 embarcaciones y cientos de elementos a lo largo del río Bravo. Bajo el mando de la Fuerza de la Guardia Costera, controlarán la frontera estadounidense a lo largo de 260 millas del valle, ellos lo llaman el Río Grande,
acá es conocido como Río Bravo. A lo largo de siglos defendieron a Estados Unidos en entornos fluviales, costeros y marítimos. La Guardia Costera ha perfeccionado las capacidades y experiencias necesarias para proteger este complejo entorno. Este anuncio lo da la secretaria Kristi Noem en sus redes sociales ayer por la tarde. El presidente Trump entregó la frontera sur más segura en la historia de Estados Unidos en tiempo récord y ahora nuestro objetivo es asegurarnos de que siga siendo así a largo plazo, de acuerdo con los datos de la secretaria Kristi Noem. Ahí está, pues justamente la nota la pueden encontrar con nuestros compañeros de Sin embargo MX. No son boyas, como ya habían puesto unas pelototas más del lado de Ciudad Juárez, Texas, sino ya son barcos de la Guardia Costera para evitar el flujo migratorio, lo cual se suma este tema de pintar de negro el muro fronterizo para que queme. Sí, Dule, ese anuncio de pintar el muro fronterizo fue hace solo 2 meses. Bueno, a 2 meses tenemos este otro anuncio de la secretaria Kristi Noem del muro del río. Vamos ahora con más información internacional. La líder del Partido Liberal Democrático, la conservadora Sanae Takaichi, se convirtió este martes 21 de octubre en la primera mujer elegida como primera ministra de Japón, después de que 103 hombres ocuparon el cargo. Y su nominación fue aprobada en el Parlamento a raíz del acuerdo de coalición entre su partido y el Partido Innovación. Esta política fue elegida el 4 de octubre al frente del Partido Liberal Democrático para sustituir a Shigeru Ishiba, quien dimitió en medio de su mandato para asumir su responsabilidad por las 2 derrotas consecutivas del partido en las elecciones de Japón, los resultados que provocaron que el partido quedara en minoría en ambas cámaras del Parlamento, lo que dificultó su capacidad para sacar adelante sus propuestas legislativas. Takaichi, les decía, es una política conservadora, se vio forzada a alcanzar un acuerdo de coalición para poder confirmar su candidatura y esto lo logró el lunes al aliarse con Innovación, este otro partido que la semana pasada se desmarcó del resto de la oposición. Esta nueva coalición no tiene la mayoría en las 2 cámaras del Parlamento japonés, la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros, por lo que el nuevo gobierno que encabezará Sanae Takaichi pues tendrá dificultades para sacar adelante las legislaciones, tendrá que hacer pactos con otros partidos de oposición o independientes. La elección de Takaichi también provocó la dimisión en bloque del gabinete de Ishiba, quien estuvo más de un año al frente de Japón después de ser nombrado primer ministro el 1 de octubre del 2024. Estos integrantes del gabinete pues dimitieron en bloque para permitir a Sanae Takaichi formar el nuevo poder ejecutivo. Takaichi fue ministra del Interior y ha afirmado que su aspiración a nivel político, su inspiración es la ex primera ministra británica conservadora Margaret Thatcher. La próxima semana en Japón se espera la visita del presidente estadounidense Donald Trump. Es el primer gran evento internacional que encabezará Takaichi, la primera ministra de Japón. Me llama la atención que diga que una de sus fuentes de inspiración es la ministra británica Margaret Thatcher, y también me llama la atención porque en el título no lo dice, que sea de postura conservadora. Sí, llama la atención también porque si es su inspiración, pues recuerden que esta ministra Thatcher pues también se caracterizó, ¿no?, por aliarse con Estados Unidos y ser pues conservadora en distintos aspectos, ¿no? Siempre habló de estar en contra del comunismo, entonces pues sí, un poco preocupante que esta primera ministra japonesa abiertamente diga que la tiene como referente. Sí, pero bueno, lo positivo es que ya llegó una mujer a un alto cargo en un país tan machista como lo es Japón. Bueno, el día de ayer por la noche nos quedamos en el suspenso de este videocharla del senador Fernández Noroña. Dijo que iba a dar los detalles en conferencia de prensa en el Senado con la fuente, así lo hizo. Y pues ya, adiós misterio.
va a utilizar 9 días de licencia como senador para viajar a Palestina por invitación y además se lo va a pagar el viaje Emiratos Árabes Unidos. Sale mañana por la noche, regresa el próximo 2 de noviembre, domingo 2 de noviembre. Le preguntaron a qué partes van a estar en Palestina, si la Franja de Gaza, donde hay ataques todavía israelíes o incluso en Cisjordania. Dijo que sería temerario, pero si la organización que está pues justo gestionando esto los lleva, va a asistir, aunque sabe que es un viaje peligroso. Escuchemos lo que dijo esta mañana en rueda de prensa. Salgo el día de mañana por la noche a Palestina y regreso el día 2 de enero. Vuelo con Emiratos Árabes Unidos. 2 de enero. No más, de noviembre. Ya los estaba emocionando. A los de la oposición. Perdón, qué bueno que me llamaste la atención. Sí, demasiado. No, que me fuera a vivir allá. No, me voy este miércoles mañana en la noche y regreso el 2 de noviembre. Yo decidí, podría no haber pedido licencia, simplemente tenerla sin asistencias, pero como hay primero es lo correcto, y como hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo, y no es compatible el viaje con la atención a las sesiones de la Cámara de Senadores, decidí presentar esta licencia. Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión por la solidaridad que yo he tenido con Palestina. Es un viaje que yo había retrasado. Aquí enseñé, creo, en algún momento, cuando presidía la mesa directiva de la Cámara de Senadores, la invitación a visitar Palestina. Sin embargo, no había sido posible. En agosto estuve a punto de hacer el viaje y tuve que posponerlo, por razones que no viene al caso compartir en este momento. Y ahora, dado que no se ha cumplido el alto al fuego, dado que continúa el genocidio al pueblo palestino, dado que ha vuelto el bloqueo a la ayuda alimentaria y que es muy grave la situación, reprogramamos el viaje y lo haré en estas fechas. Esa es la razón de por qué pido licencia. Estaban especulando mucho, la verdad es que este fin de semana que estuve en el informe de Malú Micher en León, Guanajuato, y de Raúl Morón en Morelia, la gente espléndida conmigo, todas las campañas que han venido haciéndose en mi contra de golpeteo no hacen mayor mella abajo. Yo estoy muy contento. Mis compañeros del grupo parlamentario, no les había dicho, solo a Adán Augusto López Hernández le había yo comentado desde la semana pasada de esta licencia que iba a solicitar. Mis compañeros no sabían, de hecho hoy hubo una reunión a la cual no pude acudir. Entonces había mucha especulación. Dije, no, hombre, no, son unos días que yo necesito para poder atender este viaje, ¿no? Entonces esta es la razón, no hay ninguna otra, toda especulación, que hubo algunas muy simpáticas, si uno le pone sentido del humor, pues no aplican, no aplican en ningún sentido. Estoy bien con mi grupo parlamentario, estoy bien con mi compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estoy bien con el movimiento, estoy muy contento, las cosas van funcionando muy bien en la perspectiva que yo tengo, así es que esa es la razón. Sí, voy a visitar a las autoridades palestinas. Están programadas reuniones con integrantes de la autoridad palestina, del gobierno del pueblo palestino. Voy a visitar asentamientos de Palestina. Voy a tener previo Emiratos Árabes, reitero, fue generosísimo, puso el pasaje aéreo con su línea aérea. Tengo una reunión primero en Emiratos Árabes y tengo programadas también un par de reuniones en Jordania, pero el grueso del tiempo es en recorridos en Palestina, en la situación que está viviendo el pueblo palestino.
Eso lo dijo esta mañana, el legislador Gerardo Fernández Noroña. También por la tarde, en entrevista con los periodistas, pues dio más detalles de lo que espera de este viaje a Palestina. La entrevista completa la encuentran, ya saben, aquí en el canal, Sin embargo, al aire. Vamos ahora a cambiar de información. Ayer les informamos de cómo Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, estaba jugando mientras se realizaba una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que se realizó de manera semipresencial. Bueno, hoy el legislador, exgobernador de Guerrero, de Morelos, fue cuestionado sobre este tema. Aseguró que necesita hacer ejercicio por motivos de salud, luego de las críticas y cuestionamientos que recibió. Esto fue lo que declaró ante medios de comunicación. A mí me encanta el pádel, gracias a Dios soy deportista y no nada más juego pádel, juego básquetbol. Me hice unos estudios del Médica Sur, pueden preguntar, porque necesito hacer ejercicio. Porque después de 9 años estuve con la presidencia municipal, luego fui gobernador, mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio y me van a poder ver siempre jugando fútbol y pádel. Eso es lo que declaró. La cuestión no es que haga ejercicio, sino que lo hizo durante una sesión de la Comisión de Presupuesto y lo que llamó la atención es que cuando le pidieron el sentido de su voto, lo único que decía Cuauhtémoc Blanco es que se tome en cuenta mi asistencia, por favor, que se tome en cuenta mi asistencia. Ni siquiera escuchó bien la pregunta que le estaban haciendo sobre el sentido de su voto. Cuauhtémoc Blanco incluso detalló que se encontraba en el desierto de los Leones, en la Ciudad de México, y que no había señal, por lo que tardó en conectarse a la sesión. Dijo, no había señal, pues estaba hasta el desierto de los Leones. Entonces yo no voy a caer en las provocaciones de ustedes. Y como lo dijo Monreal, pues yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar, pues que me multen. Hace referencia a lo que declaró el legislador Ricardo Monreal, porque fue cuestionado, Monreal, coordinador de los diputados de Morena, sobre si habrá sanciones en contra de Cuauhtémoc Blanco. Él declaró que las sanciones las impone la ley y es su obligación de todos cumplir con su deber y su asistencia. Dijo, luchamos muchos años por estar aquí, hay que honrar esa confianza que nos dio la población. También aseguró que le dejó un mal sabor de boca, pues esta cuestión de ver a Cuauhtémoc Blanco jugando en lugar de votar como tiene que hacerlo, porque es diputado, está recibiendo un sueldo y en lugar de eso pues está jugando en horarios laboral. Lo que Monreal también dijo es, hay que hablar con Cuauhtémoc Blanco, pero la mayor parte de diputados que están a distancia se preparan y estudian. Confío en la decisión que toman porque ya están bastante grandecitos todos para saber lo que votan y cómo lo votan. Pues esa es la explicación que da Cuauhtémoc Blanco. Dice que hace ejercicio porque su corazón lo necesita. Dos cosas, Mon. Una, lo que le preocupaba, y lo comentábamos hace rato, lo que más le preocupaba al diputado no era lo que se estaba discutiendo en ese momento, en esa sesión de la comisión, sino que se marcara su asistencia. Justamente en la Cámara de Diputados, en la página de la Cámara de Diputados, en teoría se tendría que ver las asistencias de cada uno de los 500 diputados de todos los partidos. Sin embargo, si tú buscas con su nombre, diputado Blanco Bravo Cuauhtémoc, te desglosan 4 opciones. Gracias, Luis. Iniciativas presentadas, proposiciones presentadas, asistencias y votaciones. Si tú pasas tu cursor con el mouse o con el dedo, puedes ingresar a ir a las iniciativas presentadas, también puedes ir a las votaciones presentadas, pero cuando quieres ponerle clic a las asistencias no te lo permite, es decir, la Cámara de Diputados no está transparentando las asistencias de este diputado, y en la parte de información parlamentaria, donde también se tendría que ver asistencias, está actualizado hasta diciembre de 2024. Y decíamos hace rato, en comparación con el Senado,
En el Senado sí puedes ver las asistencias de todos los 128 senadores, incluso también desglosado por senador y senadora. Aquí, pues, no sé por qué le preocupaba tanto que le marcara su asistencia, pero no podemos saber cuántas ausencias tiene este diputado plurinominal. Además, que también comentarlo, pues, a diferencia de los derechohabientes del Seguro Social, él accede a estudios de Médica Sur, o sea, privado, además de las prestaciones que tiene como diputado. No se tiene que esperar a que le den cita para su estudio, hacer el estudio y luego estar esperando a que le lleguen sus resultados y estar batallando con la burocracia del Seguro Social. Bueno, y por último, se le preguntó al respecto esta mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque pues justo es de Morena. No se le hizo el juicio político solicitado en su momento. En marzo de este año se dijo que no. Y dice la presidenta: es el partido del que provengo, es decir, de Morena, pero nosotros gobernamos para todas y para todos. No es necesario estar comentando sobre eso, que cada quien tome su opinión. Pero el periodista le insiste. Sobre todo lo pregunto por el tema de la necesidad que pudiera seguir habiendo de que haya este tipo de sesiones semipresenciales. También lo discutíamos ayer, porque si ya pasó la crisis de la COVID-19, los diputados todavía sesionan por videollamada. Dice la presidenta de México que tome la Cámara de Diputados sus sanciones a los diputados. No es algo en lo que tenga yo que estar opinando, pues ella es del Poder Ejecutivo, estamos hablando del Poder Legislativo, ya que la Cámara de Diputados tiene suficiente criterio como para decir esto es factible, esto no es factible. Si se hace esto, hay una sanción a cualquier diputado que esté en esa circunstancia. En fin, tienen que tener un reglamento interno. Bueno, lo que no tienen es transparencia, al menos con la ciudadanía, porque uno no puede ver cuántas asistencias tiene este diputado. Pero ya sabemos que tiene acceso a Médica Sur, que juega pádel y... que no pone atención a la sesión, ¿no? Porque aunque Ricardo Monreal, el coordinador de los morenistas, dice, bueno, la mayoría de los legisladores que toman estas sesiones a distancia ponen atención y sí estudian antes de las sesiones. Pues Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Lo vimos en este video. Al menos Pues ya dio detalles, estaba en el desierto de los sí. Leones, una zona, pues, es Coajimalpa, ¿no? La alcaldía Coajimalpa, donde sí... pues justo por lo boscoso se va la señal. Pero bueno, vamos a temas serios. Es este tema que les decíamos hace unos días de un derrame de hidrocarburos de petróleos mexicanos al norte de Veracruz, una zona bastante petrolera. Esto eran denuncias por redes sociales de la ciudadanía. El día de hoy Petróleos Mexicanos ya lo está reconociendo e está informando en un comunicado que está atendiéndolo. Justo para contener el derrame de hidrocarburo en el río Pantepec derivado de una fuga en el oleoducto de 30 Poza Rica Diagonal Madero, personal especializado de Pemex instaló este martes 650 metros de barrera oleofílica adicionales a las 2 barreras que se colocaron previamente. Las barreras oleofílicas pues son como tal instrumentos para repeler el agua y recoger los derrames de hidrocarburos, contienen, absorben y aíslan líquidos peligrosos, en este caso petróleo. El derrame de hidrocarburos fue detectado por ciudadanos en la localidad de Citlaltepec, Veracruz. Esto está aproximadamente a 50 kilómetros de Tuxpan y 80 kilómetros de Álamo, por donde pasa el río Pantepec también. Un hombre murió en Álamo al tragar agua del río desbordado. Esto fue una declaración de un poblador a el diario Milenio. El cauce no solo traía lodo, traía chapo, así se le llama aquí a los residuos del petróleo. Olía a eso, a chapo, así lo dijo un poblador. La red de ductos de Pemex atraviesa buena parte del norte de Veracruz y algunos pasan muy cerca de Álamo. En este comunicado, Pemex publicó que hasta el momento se han recuperado más de 180,000 litros de hidrocarburo. También se están instalando 8 barreras contiguas en los brazos del río Pantepec, en Tuxpan, para evitar la dispersión del material contaminante y proteger a las comunidades localizadas en los márgenes de este afluente. También se encuentran en proceso maniobras de succión y retiro de hidrocarburo contenido en las barreras, utilizando el camión full desplegado en la comunidad de Casablanca, así como equipos adicionales de alta capacidad para su recolección y transporte seguro. De forma simultánea se realizaron los trabajos de reparación del oleoducto afectado, actividades que concluyeron el día de hoy martes.
por lo que la posibilidad de arranque de operaciones es en las próximas horas. Es decir, el oleoducto que provocó este derrame ya va a funcionar en unas horas y el derrame y las consecuencias van a tomar años en repararse. Está todo un despliegue de elementos de Pemex, 300 elementos de la CEMAR, 50 del gobierno estatal de Veracruz y también del municipio, así como otros 70 elementos técnicos de diversas empresas especializadas en la atención de estos desastres. La semana pasada también les leímos un comunicado de organizaciones civiles que advertían sobre pues justo el riesgo de que esta zona de Veracruz, que tiene bastantes actividades extractivas de petróleo y de Pemex, fue de las más afectadas por las inundaciones en los días pasados. También advirtieron que en Puebla ocurrió algo parecido, un derrame de hidrocarburos en Puebla. A consecuencia de las inundaciones en la Sierra Norte, se documentó la explosión de un ducto y el derrame de hidrocarburo, eso en el río San Marcos, lo que profundizó la emergencia ambiental y de salud pública que ya de por sí genera la inundación. Por ejemplo, la agencia Associated Press también reporta sobre este derrame y habló con algunas comunidades, locatarios de allá de Álamo, y plantean que el servicio de las lanchas que se suelen utilizar para el transporte local está suspendido, por lo que siguen incomunicadas varias comunidades ribereñas y eso afecta la economía de quienes dependen de esta actividad de transporte por lancha. Es decir, además de que están incomunicados por temas de inundaciones, el derrame fue una afectación mayor. Alejandra Jiménez es una activista de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Ella plantea justamente que el daño al ecosistema preocupa, aunque todavía sea pronto para saber su alcance. Advierte que la recuperación ambiental podría tardar años, dependiendo de la rapidez y eficacia de las acciones de contención. La fase de prevención no se hizo y ahora, dice, deben de evitar que se siga dispersando este hidrocarburo. Justamente ya instalaron estas barreras oleofílicas, pero al menos una persona falleció en Álamo porque al tragar parte de agua del río que traía este chapo, pues se intoxicó. Gracias, Luis. Justo este mapa de Google Maps, estamos viendo Álamo, esta comunidad donde se vio la mayor afectación, y en lo azul está el río Pantepec, que justamente recorre bastantes comunidades y pues está afectado por el derrame de petróleos mexicanos. Pues esa es la información más reciente que da el día de hoy Pemex y seguiremos al pendientes de cómo se atiende a la población, porque este derrame pues no nada más concluye, ¿no?, poniendo esta barrera que anuncia la petrolera. Dul, vamos ahora con información de nuestra compañera Romina Gándara. Hoy en Sin embargo MX se publica un reportaje de Romina Gándara que detalla cómo Philips México donó 2,000 ventiladores al gobierno durante la pandemia de la COVID-19 y colocó al menos 3,500 unidades en hospitales públicos y privados a través de la distribuidora. Pero esta empresa enfrenta ahora una demanda colectiva en materia civil y penal ante la Fiscalía General de la República por la deficiencia de estos equipos y su impacto en la salud de los pacientes y fallecimientos que habrían causado los ventiladores E30 y otros modelos fabricados por Philips México. En países como Estados Unidos, Italia, Francia y Canadá sí se retiraron estos ventiladores y las autoridades impusieron multas millonarias, también exigieron compensaciones a los usuarios afectados, pero en México los aparatos continúan siendo utilizados en hospitales públicos y privados. Además, siguen en los inventarios de los hospitales. Vamos a ver el siguiente video que elabora la unidad multimedia de Sin embargo con información de Romina Gándara.
Philips México donó 2,000 ventiladores al gobierno mexicano durante la pandemia de la COVID-19 y colocó al menos 3,500 unidades adicionales en hospitales públicos y privados. La emergencia sanitaria por la que atravesaba el mundo y el país volvieron estos dispositivos indispensables para enfrentar un virus que se cobró cientos de miles de vidas. Hoy, esta empresa enfrenta una demanda colectiva en materia civil y penal ante la Fiscalía General de la República por la deficiencia de estos equipos y su eventual impacto en la salud de los pacientes y fallecimientos que habrían causado los ventiladores E30 y otros modelos fabricados por la compañía. Esta acción colectiva se sustenta en las alertas sanitarias emitidas desde 2021 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que descubrió que la espuma de poliuretano PEPUR usada para reducir el ruido en los ventiladores se degradaba con el tiempo, liberando partículas tóxicas y gases cancerígenos que podían ser inhalados por los pacientes. Mientras en países como Estados Unidos, Italia, Francia y Canadá, las autoridades impusieron multimillonarias sanciones y exigieron compensaciones a los usuarios afectados, en México los aparatos continuaron siendo utilizados en hospitales públicos y privados, denunció Alejandro Rojas, abogado que representa a las víctimas en esta demanda colectiva. Tú te vas dando cuenta cómo a raíz de esta problemática que pudimos ver en los ventiladores, no solamente hay una sola problemática, pero hay múltiples formas de solución. ¿A qué me quiero referir aquí con esto para tu auditorio? Mientras que en Italia se pagan múltiples sanciones para que los italianos no sigan consumiendo ese tipo de productos hasta en tanto se retiren, digamos, los ventiladores, es decir, hay un nivel de protección de Italia para que sus habitantes y las personas que viven ahí no tengan este tipo de afectaciones y se retiren los ventiladores, mientras que en Canadá se han promovido acciones para que se indemnicen a los usuarios de este tipo de ventiladores, mientras que en Estados Unidos o en Italia se pagan multimillonarias sumas para las personas que fueron afectadas, pues en México hasta hace poco no pasaba absolutamente nada, nada. Es decir, se seguían utilizando, teníamos información que estaban en los hospitales y esa asimetría nos parecía una falta de responsabilidad social inadmisible. Y es por eso que nosotros decidimos hacer dos cosas como abogados. Primero, empezar a inventar, convocar a las múltiples personas que han sido afectadas por este tipo de hechos para unirnos en una sola demanda colectiva. Hasta ahora llevamos aproximadamente 70 personas que quieren que iniciemos estas demandas colectivas. Hemos iniciado una primera demanda colectiva. Vamos a iniciar más demandas colectivas, inclusive estamos buscando organizaciones de la sociedad civil que se quieran sumar para hacer esas demandas colectivas. Y lo segundo era hacer un plan detallado de reparación similar a los países que te acabo de comentar, similar a Estados Unidos, similar a Italia, similar a Francia, similar a Canadá, para que precisamente podamos tener el mismo trato que ellos por cuanto hace a las afectaciones. La primera demanda presentada el pasado 6 de octubre de 2025 ante tribunales federales del Estado de México y ante la Fiscalía General de la República reúne a 43 víctimas directas e indirectas, de las cuales 27 corresponden a familiares de personas fallecidas. Sin embargo, los abogados informaron que ya suman 70 personas interesadas en integrarse a nuevas demandas colectivas y estiman que el 80% de los casos registrados corresponde a muertes atribuidas al uso de estos equipos. Entonces, estamos haciendo esta demanda colectiva, ya está presentada, justamente para buscar esta reparación del daño en favor de las personas afectadas y en caso de quienes han fallecido, pues en favor de los familiares que sufrieron alguna afectación en su calidad de víctima indirecta. Y finalmente, decirte que es muy importante. ¿Qué estamos buscando? Tú vas a decir, bueno, ¿y qué es lo que estamos buscando? Una reparación del daño. Una reparación del daño integral. ¿Por qué motivos? Porque desde el 2021 ya se tenía pleno conocimiento de diversas afectaciones de estos respiradores y no se hacía nada.
seguían siendo utilizados en hospitales públicos, en hospitales privados. Aquí tenemos personas que acudieron a múltiples hospitales del sector público, militares, privados, a lo largo y ancho del país, y no tenían ni siquiera la información al momento de haber sido atendidos de que estos respiradores tenían defectos. Y eso es algo que nosotros consideramos que debe de ser reparado. Claro. Por eso inclusive se interpuso una denuncia también, una denuncia penal en contra de Philips y de quien resulte responsable por las afectaciones a la salud que hayan generado sus ventiladores, precisamente por esta falta pues, de previsión y de información respecto a las fallas que ya estaban documentadas por la FDA. ¿Y esa denuncia penal cuándo y dónde se presentó? Se interpuso igualmente el día 6 de octubre en la Fiscalía General de la República. La empresa Philips emitió un comunicado en septiembre pasado en el que culpó de la completa falta de retiro a decisiones ajenas a ellos, pues en su comunicado indicaron lo siguiente: desde 2021, Philips ha trabajado de cerca con COFEPRIS, hospitales y distribuidores para garantizar que estas unidades E30 sean retiradas de manera segura. Sin embargo, no controlamos las decisiones de inventario hospitalario, por lo que hemos instado de manera constante a los proveedores de salud a seguir las guías sobre suspender su uso y desechar las máquinas. Por su parte, el abogado Ilan Katz, representante de Philips México, también se ha contradicho sobre el retiro de los ventiladores. En una entrevista con Aristegui Noticias, primero aseguró que todos los ventiladores dañados habían sido retirados, pero luego reconoció que no sabían en qué hospitales estaban instalados los equipos y que la distribuidora no quería informarles su ubicación. Vamos con el con todo de esta noche. Hemos hablado sobre la solicitud de licencia del senador Fernández Noroña, también la asistencia de Cuauhtémoc Blanco mientras jugaba pádel. Momento también de hablar sobre las ausencias del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a el Senado y a dónde se va a viajar mientras no sesiona. Vamos pues con el con todo. No, les recuerdo, con todo fue a partir de que alguien en el chat nos solicitó revisar las asistencias e inasistencias de Alito, porque ella dijo, según fue Ana G., lo veía mucho dando entrevistas, incluyendo a la Fox News, la cadena de Estados Unidos, pero poco lo veía en el Senado. Entonces, pues justamente a diferencia de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el portal sí se puede desglosar como tal las asistencias, ausencias y inasistencias justificadas de cada uno de los senadores y senadoras. En el caso del senador Alejandro Moreno, que además es dirigente nacional del PRI, él ha faltado a 21 sesiones del Senado, tanto con inasistencia justificada como con ausencia de plano. 21 sesiones no ha ido, que representa esto el 20% de las 102 sesiones realizadas en el Pleno de la Cámara Alta de septiembre de 2024 a el 15 de octubre de 2025, que es cuando está registrado en la Cámara de Senadores los datos públicos. Destaco que en estas 21 sesiones donde no ha ido, en 3 ocasiones ya de este 2025, fue para viajar al extranjero y reunirse con líderes de la derecha. Del 5 al 13 de febrero, ahí sí se pasó, fue bastante. Del 9 al 10 de septiembre y este 21 de octubre tampoco estuvo. El fin de semana estuvo en Bolivia otra vez como observador electoral de las elecciones presidenciales de Bolivia. En su momento lo fue observador electoral en Ecuador, ahí fue cuando se fue bastantes días de febrero. Y también ha estado en Perú y en Washington, D.C. el 3 y 4 de septiembre. Esto, insisto, para reunirse con líderes de la derecha. Si ustedes se preguntan quién es su suplente, es un señor Augusto Gómez Villanueva, es un exlegislador priista que ya tiene 96 años. En su momento fue muy cercano al presidente Luis Echeverría y sobre todo era líder del sector campesino priista. Estos, pues justo bastiones y brazos sindicales del PRI.
Sin embargo, como tal, no ha solicitado licencia para ir a estos viajes y no ha tenido que participar o entrar el suplente Augusto Gómez Villanueva, a diferencia de el senador Fernández Noroña, que sí pidió licencia y entonces va a entrar en su lugar la senadora Duna, que está trabajando en el ISSSTE. Bueno, volviendo al hito, vamos a hablar de lo que ocurrió el miércoles 1 de octubre. Fue una sesión muy importante porque fue cuando compareció el secretario de Hacienda, Edgar Amador, por la tarde, y luego por la tarde-noche estuvieron discutiendo y votando hasta casi a la medianoche la reforma a la ley de amparo que había enviado la presidenta Claudia Sheinbaum. Alito en redes sociales se manifestó en contra, pero ya al momento de votar no estuvo. Si Luis nos puede justo proyectar, por favor, este tablero que la propia página de senadores del PRI la publicó para presumir que había votado en contra de la reforma a la ley de amparo aquel 1 de octubre, pero el nombre de Alejandro Moreno brilló, pero en gris, precisamente por su ausencia. Ese 1 de octubre, el senador priista solo tuvo presencia en redes sociales para amenazar a la presidenta Sheinbaum de que la iba a denunciar por insinuar en una de sus conferencias matutinas que Alito cometió presunto lavado de dinero en Campeche cuando era gobernador y de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía ya de Campeche. Por cierto, ya no se supo nada si denunció o no a la presidenta. Dicen en este tuitazo Alito Moreno, 1 de octubre, en vez de ir a sesionar: señora presidenta Claudia Sheinbaum, la voy a denunciar en México y a nivel internacional. En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama. Luego escribió más cosas. Recuerden que en esa rueda de prensa le preguntaron a la presidenta sobre esta información que circulaba de las propiedades de Alito y además de su familia. Ella solo contestó que parecía que había lavado de dinero y a partir de ahí pues ya se echó ese tuitazo Alejandro Moreno, dirigente del PRI, pero para el momento de ir a votar a la sesión del Senado en cuanto a la reforma, no fue. Bien, después, el lunes 1 de septiembre, luego de emitir un discurso sobre narcodictadura en la sesión del Congreso General en la Cámara de Diputados, justo el 1 de septiembre arrancaron el periodo de sesiones en el Congreso. Ahí sí dio un discurso donde metió este discurso que trae de narcodictadura, pero a manera de protesta ya no acudió al Senado para pues justamente presentar su ausencia de toda la bancada del PRI, porque ese día, 1 de septiembre, se tomó protesta a los juzgadores elegidos en la elección judicial, entonces se hicieron un vacío todos los del PRI, incluyendo a Alito. Pero al siguiente día, 2 de septiembre, también tuvo una inasistencia justificada y entre el 3 y 4 de septiembre fue cuando estuvo en Washington. También por ahí tiene Luis un tuit, porque aparte él mismo es el que publica lo que hace los días en que no va a sesionar, no va a trabajar al Senado. Ahí se reunió con una congresista republicana, dice una muy buena conversación con la congresista María Salazar, una mujer profesional y comprometida con la defensa de la democracia, la seguridad regional y el respeto a los derechos humanos. También está compartiendo en este tuit pues, fotografías donde se ve precisamente en Washington, D.C. y platicando con esta congresista republicana María Salazar. Aquí entonces vemos el primer viaje al extranjero que hace a la par de que no asiste, aunque se le marca como inasistencia justificada, el 1 de septiembre. Después, el 9 de septiembre, él todavía en ese momento era el presidente de la Comisión de Marina en la Cámara de Senadores, actualmente no está en ninguna comisión. Como presidente de esa comisión tenía que presentar el informe de actividades de la Comisión de Marina de la 66 legislatura, pero ese día, 9 de septiembre, estaba en Perú. Entonces, nada más envió este informe a través del secretario técnico Jorge Pizar de forma impresa y digital. Eso fue el 9 de septiembre, justamente ahí está el documento que se ve adjuntado para justificar su inasistencia. Pero el 18 de septiembre fue cuando Adán Augusto López, como en su calidad de presidente de la Jucopo, quitó a Alito de la presidencia de esta comisión.
argumentó que se había cambiado la proporcionalidad porque el senador Néstor Camarillo saltó del PRI a Movimiento Ciudadano. Sin embargo, Alito calificó el que lo hayan quitado de la presidencia de esta comisión como un acto político. Bueno, no fue el 9 de septiembre, a pesar de que tenía que, como presidente de una comisión, dar su informe. Estaba en Perú. En ese entonces, antes de que el Congreso de ese país votara para destituir a Dina Boluarte como presidenta del Perú, pues justamente ella estaba en la presidencia. Se señala un presunto golpe de Estado contra Pedro Castillo, de izquierda, por parte del gobierno de derecha de Dina Boluarte. Ahí lo vemos reuniéndose con la presidenta en ese entonces. Dice, hablamos sobre seguridad, democracia en la región y el fortalecimiento de las relaciones exteriores entre nuestros países. Ahí estaba en vez de sesionar en el Senado. Ahora nos vamos a su faceta de observador electoral. Es que hasta su chalequito se pone beige, que es de justamente el Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Este martes 21 de octubre no estuvo presente en la sesión ordinaria del Senado, donde de hecho se esperaba la comparecencia del secretario de Educación, Mario Delgado. Finalmente se canceló porque justo están las actividades prioritarias para atender a la población afectada por las inundaciones, pero brilló por su ausencia Alito. ¿Dónde está o dónde estaba? Al menos desde el 18 de septiembre, el fin de semana, estaba en Bolivia, donde se celebraron las elecciones presidenciales y resultó electo el derechista Rodrigo Paz. Bueno, él se define de centro. Justamente como lo había hecho en Ecuador en febrero, volvió a ser observador electoral y emitió un mensaje de felicitación y aseguró: Bolivia está en buenas manos. Ahorita, después de ese abrazo, vemos a Alejandro Moreno, senador del PRI, también abrazar al candidato presidencial electo, Rodrigo Paz. Ahí está. Ahí no tiene su chalequito, pero sí en Ecuador lo tuvo como observador electoral. Y esto fue apenas este fin de semana. Sí, Dul, eso que dices que suele viajar como observador electoral, también desde el año pasado, Alejandro Moreno compartió en sus redes sociales que viajó a República Dominicana en febrero del 2024 para realizar actividades de observación en las elecciones municipales, y también en mayo del año pasado acudió a una misión de observación electoral en el contexto pues de la elección presidencial del 19 de mayo allá en República Dominicana. Sí, es algo que suele hacer. Aquí en ese video no se ve con su chalequito, pero hay fotografías porque además eso sí, Mon, es muy transparente. O sea, no me costó nada de trabajo saber dónde estaban sus días de ausencia o inasistencia justificada. Pues transparente en sus redes, porque lo que publica el Partido Revolucionario Institucional en sus informes, bueno, lo que te iba a decir, lo que publica, pues no publica nada, no sabemos realmente cuánto están costando estos viajes de su dirigente Alejandro Moreno. Ahorita entramos a detalle a eso, Dul, pero pues ¿qué más encontraste en esta revisión de las sesiones a las que ha faltado solo este año? Sí, este año en febrero se echó de corrido del 5 al 13 de febrero inasistencias justificadas registradas en el portal del Senado, y ahí viajó como observador electoral a Ecuador, un país gobernado por el derechista Daniel Noboa y que justamente protagonizó una tensión bastante importante, una tensión diplomática con México todavía en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, más importante aún, porque acuérdense que Alito es tanto senador como dirigente de un partido, del PRI. No solo falta las sesiones como senador para irse de viaje a Perú, a Ecuador, a Washington, a Bolivia. Justo por estar allá en Bolivia, todavía el día de ayer, no fue a un evento importante de su partido allá en Nuevo León, y sobre todo en el contexto en que el PRI quedó totalmente aislado de una coalición, porque ayer hablábamos de cómo el dirigente nacional de Acción Nacional dijo que por el momento no va a haber una alianza político-electoral con el PRI. En medio de ese anuncio, él estaba ya todavía en Bolivia y solo mandó un videomensaje
pues justamente por videollamada, el cual colgó en su red social, y ahí aseguró que el PRI va a ir con su candidato, su propio candidato o candidata a la gubernatura de Nuevo León. Estamos hablando de las elecciones de 2027, es decir, mientras el PAN hizo todo un relanzamiento y demás, y una marcha también, ya hablábamos el día de ayer de eso, acá estaba más preocupado por ser observador electoral de Bolivia y con ello faltar el día de hoy a la sesión ordinaria del Senado. Pues, Dul, sí, es importante recordar que aquí, sin embargo, hemos dado seguimiento a estos viajes internacionales que hace Alejandro Moreno. Nos haces este recuento de lo que va de 2025, pero pues está las contradicciones de este personaje. En noviembre del año pasado presumió en sus redes sociales imágenes de su viaje a Uruguay, celebrando el triunfo de la izquierda en la elección presidencial. Aquí crítico a la izquierda, a los partidos que le representan, y allá en Uruguay celebrando el triunfo presidencial en noviembre del 2024. Ya les decía que también viajó el año pasado a República Dominicana como observador, pero a estos viajes, a este viaje de República Dominicana del año pasado, también destacó porque viajó acompañado de otros priistas, el legislador Rubén Moreira y Manuel Añorbe. Esto el año pasado como parte de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, uno de los viajes de Alejandro Moreno. Pero te decía que lo que llama la atención es que no transparentan estos viajes. En una revisión que hicimos el año pasado a los documentos que son públicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pues encontramos que desde que Alejandro Moreno inició su cargo como dirigente del PRI en agosto del 2019, el partido solo había hecho público lo que gastó entre enero y febrero del 2020 al hospedarse en Yucatán para una reunión de trabajo y en un vuelo desde México a Bogotá y de regreso para ir a la Convención Nacional del Partido Liberal Colombiano. Es decir, en la revisión que hicimos el año pasado, en 2024, corte de 2024, hasta esa fecha, diciembre del 2024, no había reportes de cuánto gastó Alejandro Moreno en estos viajes internacionales, más que estos eventos que les digo, el hospedarse en Coyoacán, en Yucatán, en ese viaje a Bogotá, y la suma de esos eventos era de 13,875 pesos. En Yucatán. De Yucatán y de ese viaje a Bogotá. Es lo único que transparentaba el PRI desde el 2019 hasta diciembre del 2024, que fue cuando les dimos a conocer esta información de los viajes internacionales. Entonces, aunque esté publicando en sus redes, pues sí tiene el PRI pendiente de informar cuánto está gastando Alejandro Moreno en sus constantes giras al extranjero. Y que también justo lo preguntaban acá en el chat, que cuánto nos costaba a todos estos si es que lo están pagando con recursos públicos. Mon, déjame dar una fe de ratas. Comenté que como pidió licencia el senador Fernández Noroña, iba a entrar su suplente Dunia Ludlow. La productora Ilse García me está diciendo que no es necesario porque solo son 9 días. Y qué bueno, porque justamente al trabajar en el ISSSTE, ahorita el ISSSTE está muy movido para atender a la población afectada de las inundaciones. Sí, eso lo confirmó hoy el senador Gerardo Fernández Noroña. No entrará su suplente, pero que bueno, ya que tú hiciste ahí la aclaración. Pues mira, Dula, aquí nos siguen comentando, pues hacen estas críticas de cómo Alejandro Moreno va a Estados Unidos, que se encarga de estar allá viajando. ¿Quién le cuestiona a Lito sus gastos? Nos dice María Romero. Qué multifacético, nos dice Master of Puppets. No sé si en referencia a que fue a festejar el triunfo de la izquierda en Uruguay el año pasado y ahora ya está muy, muy, muy cercano a estos otros países.
con los que busca alianzas con la derecha. Sí, pues justamente finalizar diciendo que con todo, además de que fue por pregunta de ustedes, también estaba muy ad hoc, porque está el tema de la licencia del senador Fernández Noroña, que transparenta dónde va, y la obsesión del diputado Cuauhtémoc Blanco de que pusieran su asistencia precisamente para que no marcara sus ausencias, que sabrá Dios cuántas sean, porque no se transparenta en la Cámara de Diputados, a menos que yo planteo, mandes la pregunta ya al sistema de transparencia. Pues Dul, gracias por esta recopilación. También cuestionan que ahora va de observador. Sí, estuvo en Bolivia como observador, insisto, con su chalequito beige. Vámonos ya al cierre. Sí, vamos. Aquí nos dice Luz Clara, excelente noche, voy llegando casi al cierre. Pues sí, nos vamos con esa información. Vamos con esta información que les preparamos al cierre. Las y los estudiantes que asisten a universidades públicas de la Ciudad de México ya pueden registrarse para recibir la beca a universitarias y universitarios para el transporte, con la cual recibirán 1,500 pesos bimestrales. Beneficia a jóvenes que cursan la licenciatura en modalidad presencial o mixta en instituciones educativas públicas o en planteles de Universidad Nacional de la zona metropolitana del Valle de México. Esta beca pues es para ayudar a las y los alumnos que residen en colonias, barrios o pueblos de la capital con medio, bajo o muy bajo índice de desarrollo social, para que puedan solventar sus gastos de transporte y que continúen con sus estudios. Si están interesados para recibir esta beca, pueden registrarse a través de internet ingresando al portal de registro de la beca habilitado por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. El sitio web es beca-para-transporte-c2.cdmx.gov.mx. Hay que iniciar sesión en la plataforma utilizando una cuenta de la llave CDMX, dar clic en el botón Nuevo Trámite, verificar la información personal y cargar el documento de identificación, que es la credencial de INE o de pasaporte, ingresar la información académica que se solicita y adjuntar un comprobante de inscripción. También se le solicitará datos de domicilio. Esos son los requisitos, Dul, para esta beca con la que se dan 1,500 pesos bimestrales a estudiantes de universidad pública en la Ciudad de México. Gracias, Mon. Y ya manera de dato curioso, tú dabas la nota de que por primera vez una mujer es primer ministra de Japón, un país tradicionalmente misógino y machista. Les dábamos el dato de que pues una de sus figuras a seguir es Margaret Thatcher, que promovió el modelo neoliberal en Reino Unido. Aquí en Sin embargo MX acaban de publicar nuestros compañeros un perfil de Sanae Takahashi y resaltan también que ella era baterista de una banda de heavy metal cuando era joven, pero eso le ayudaba a sacar el estrés cuando ya empezó a subir su carrera en el Partido Liberal Democrático. Y otro tema también, que ella no viene de una familia política, se construyó ella misma su carrera en este sector, pues también bastante lleno de hombres. Es una figura inusual en la alta política japonesa, ya que no proviene de una familia política prominente. Su madre trabajaba en el departamento de policía local y su padre era un fabricante de autopartes, de acuerdo con el New York Times. Pues este perfil lo encuentran ya en Sin embargo MX. Ya nos vamos a despedir. Le agradecemos a Miguel Ayala, que nos dejó un superchat, nos envía saludos. Saludos de vuelta, Miguel. También Gerardo Meléndez nos envió un superchat al inicio del programa. Muchas gracias, Gerardo. También a Jesús Reyes, quien estuvo comentando, a Luz Clara Calibán, Raúl Olmos, Mauricio Pérez, quienes nos dejaron comentarios y les agradecemos mucho siempre que estén aquí atentos y atentas al chat. Pues Dul, ya... Sí, lástima que no estuvo Ana G, porque ella pidió el con todo de hoy, pero... Ojalá lo vea en repetición y si no le recordamos mañana. En los días en que esté.
Sí, pues muchas gracias a Ilse García acá en operaciones y a Luis Mata a Ilse García en producción y a Luis Mata en operaciones. Y a ustedes por su compañía esta noche. Que descansen. Un osado atraco en el museo más visitado del mundo. Solo media hora después de que el Louvre abriera sus puertas a los visitantes. Las autoridades dicen que los ladrones utilizaron una escalera para alcanzar una ventana en una planta superior, rompieron el cristal y entraron y salieron en cuestión de minutos. Para ser honestos, esta operación tomó solo unos cuantos minutos. Fue algo muy rápido. Estamos ante un trabajo de profesionales. El crimen organizado hoy en día va por objetos de arte, por lo tanto, los museos se convierten en objetivos. Y Francia, como es sabido, es un país con un rico patrimonio. Su objetivo, la Galería Apolo, que alberga las joyas de la monarquía francesa. Los ladrones escaparon con 9 piezas, incluido un collar de esmeraldas y diamantes, regalo de Napoleón III a su esposa. Uno de los objetos ha sido recuperado. Todo sucedió a solo 250 metros de la Mona Lisa. Expertos aseguran que será muy difícil vender los objetos robados. Estas piezas son demasiado conocidas, muy mediáticas. Es como cuando se robaron la Mona Lisa. El ladrón en su momento no tuvo en cuenta la dimensión de sus actos y al final encontraron la Mona Lisa debajo de su cama. Era completamente invendible. Y en este caso los objetos también son invendibles, pero están hechos de materiales preciosos. Nadie resultó herido durante el robo.